Conversamos esta noche con el diputado UDI, Juan Antonio Coloma. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. El ministro Montes aparece ahora en la mira, de alguna manera, de la oposición. ¿Están estudiando derechamente una acusación constitucional contra él por este escándalo de las fundaciones? A ver, nosotros creemos primero que al ministro Montes se le está acabando el tiempo para poder aclarar y transparentar qué era lo que pasaba en cada una de las distintas fundaciones a las que se les transfería dinero. No hay que olvidar que aquí lo primero que ocurre es que viola la propia ley. La ley establece que todo aquello traspasos, asignaciones directas de más de 5.000 UTM requieren pasar por Contraloría, aquí se parcelaban los pagos. Entonces la pregunta es, ¿por qué simplemente no se entrega toda la información? Esperamos no solamente el Ministerio de Vivienda, sino que todo el gobierno que se transfirió en el último tiempo. No hay que olvidar una cosa, los primeros 15 meses del gobierno anterior, si uno los compara con los primeros 15 meses de este gobierno ha transferido 150 millones de dólares a fundaciones en forma directa, más que el gobierno anterior. 150. Entonces, es una cifra demasiado importante. La pregunta es, ¿por qué se asignó a cada una de ellas? ¿Cuáles de ellas eran pro Boric, como se ha dicho en varios medios de comunicación? Porque aquí no se trata solamente de un partido político fundante del Frente Amplio. Aquí hay algo que es mucho más profundo, que es que una generación que venía con una moral distinta termina utilizando para hacer fundaciones y política de la peor estofa, a mi entender, con los recursos de los más necesitados. Si no, que alguien me diga, ¿quién es más necesitado que una persona que vive en un campamento? Sí. Bueno, ahí fueron y ahí les quitaron la plata. Uno, al hablar de responsabilidad, y no por defender al ministro Montes, ni mucho menos, pero ya la responsabilidad política se estableció en el caso de la subsecretaria, que recibió una carta de los funcionarios que no le informó a tiempo, por lo menos no puso la gravedad sobre la mesa. Y el ministro Montes no habría tenido todos los antecedentes. ¿Por qué la ofensiva ahora va sobre el ministro? No, si lo que nosotros hemos dicho es que el ministro tiene que transparentar todos los pagos a todas las fundaciones. Aquí era, a ver, yo me imagino que el desde es que salga una subsecretaria que tuvo conocimiento de este fraude, porque aquí hay un fraude por el solo hecho de no cumplir la ley, más allá de lo que digan los tribunales y el Ministerio Público. Pese a ese fraude, nosotros estamos pidiendo, ¿sabe qué, ministro? Transparente las platas. Que nos digan quién y por qué. En qué casos se dividieron los pagos para poder saltarse la Contraloría. Porque aquí aparecen otras ONG involucradas. Y aquí el tema es, son todas unos chanchullos como este no, hay algunas que hacen bien la pega. Pero entonces, ¿por qué no se transparenta? ¿Por qué no se dice, aquí están a estas personas por estos motivos, en estos montos, en estas fechas? Porque si no, lo que empieza a ocurrir es que uno dice, ¿cuánta plata de esta fundación habrá ido a la campaña? ¿Cuánta plata habrá ido a la campaña del apruebo? Bueno, hay un reconocimiento ya que viene el Mercurio de esta jornada. Efectivamente, viene un reconocimiento donde uno de los ex jefes de campaña de la apruebo dice que desde Democracia Viva le transfirieron, tengo entendido, algo más de 30 millones. Sí. Bueno, esos 30 eran los que venían precisamente de las platas para poder trabajar en los campamentos. Entonces, eso es lo que hay que transparentar. Y ahí es donde nosotros le decimos al ministro que una cosa es la responsabilidad mínima de una subsecretaria que además, cuando toma conocimiento de esto, le pregunta a alguien de su mismo partido que le informe que además estaba metido en el enredo. Entonces, lo de la subsecretaria era impresentable. Ahora, el Ministerio de Vivienda tiene que transparentar todos los traspasos de platas de todas las fundaciones para que la gente y todos podamos también analizarlo, porque cuando uno se quiere meter a verlo, el caso a caso no es fácil. Cuando uno intenta buscarlo por transparencia, no es llegar y buscar. Entonces, aquí ponga los antecedentes sobre la mesa, así, que nada hace, nada teme. Hay nuevos antecedentes en varias regiones, en el Maule, en el Biobío, en los lagos. Ustedes, en estos primeros antecedentes, hoy día anunciaban que van a establecer varios abogados que van a viajar a la zona para poder investigar en terreno. En ese sentido, ¿ustedes ya han podido establecer una suerte de línea de conducta, un modus operandi, un mecanismo para esto? Sí, nosotros, dos cosas. Primero, efectivamente, hoy día desde la UDI hemos designado un equipo de 3 abogados que van a recorrer Chile pensando y buscando antecedentes y recopilando antecedentes en las regiones. Porque nosotros creemos que no solamente aquí hay un tema de una fundación que se crea, ¿no es cierto?, en la región de Antofagasta. Nosotros tenemos antecedentes de varias regiones donde los pagos han sido parcelados para evitar a la Contraloría. Ya. Y cuando uno dice, ¿dónde y por qué se quiere evitar a la Contraloría? Precisamente porque los antecedentes no están todos sobre la mesa. Eso es un tema esencial. Segundo, ¿por qué esas y no otras? ¿Por qué se le entregan millonarios recursos a algunas fundaciones que no tenían nada que ver su rubro histórico con los recursos que le están dando? Entonces, porque estamos hablando de centenares y miles de millones de pesos. Entonces, la pregunta, en el fondo, es, ¿era la única? Nosotros tenemos la convicción que no.
estamos recibiendo muchas denuncias a través de nuestros abogados, de los parlamentarios, de la gente en regiones, y nosotros por eso hemos designado un equipo exclusivo de 3 abogados que se va a dedicar a esto, porque nos parece de la máxima gravedad. Fundaciones distintas a las regiones que nombré, el Maule, Biobío, Los Lagos, a otras También, regiones. Vamos a recorrer todo Chile viendo precisamente donde ocurrieron esos traspasos parcelados, porque obviamente ya por el solo hecho de parcelar un pago hay una violación de una norma. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Y ahí es donde uno se empieza a encontrar muchas veces con organizaciones ligadas a personas del Frente Amplio, a personas que sus perfiles eran evidentemente políticos, que jugaron un rol político. Bueno, y la pregunta es, ¿cuántos de esos recursos quizás han ido a parar a campañas electorales? Eso nos parece la máxima gravedad, porque, mire, yo me acuerdo lo que fue el cierre de campaña de la prueba. Escenarios gigantes en la Alameda, 500.000 personas, todo tipo de grupos, amplificaciones. ¿Esa plata de dónde sale? Entonces, yo creo que hay que empezar a transparentar todas estas campañas de a dónde sale la plata. Y la verdad es que uno veía la recaudación, por decirlo, ¿no es cierto?, en materia de aporte versus lo que uno veía en la calle, y evidentemente las cifras no cuadraban. Y obviamente nace la legítima duda de decir, quizás parte de estos recursos estaban destinados a las campañas políticas. Y eso, a nuestro entender, al menos de la máxima gravedad. Les quiero preguntar por la figura de la diputada Catalina Pérez, que hoy día aparece de alguna manera Revolución Democrática dejándola caer derechamente. El presidente del partido dice, es difícil que no supiera de esto porque era su región. El propio Giorgio Jackson dice, hace mucho tiempo que no habló con ella. Duras declaraciones de la bancada, de los alcaldes. ¿Usted siente que ella de alguna manera está siendo como el chivo expiatorio y está blindando que se investigue más a fondo el resto del partido? A ver, 2 cosas. Primero, y un tema breve. A mí, cuando Revolución Democrática se querella, a mí me parece preocupante y quiero transparentarlo. Porque eso lo único que permite es darle antecedente de la carpeta investigativa. Uno dice, ¿qué antecedente nuevo puede dar un partido que hasta hace 3 días atrás la defendía a brazo partido? Si usted ve la imagen, ella aparece conversando con varios de sus compañeros de partido. Cuando ella da el punto de prensa, ¿no es cierto?, una vez que nosotros la censuramos la mesa, aparece blindada por el presidente de su partido, y hoy día se querella. La pregunta es, ¿se querella para qué? Obviamente esto le da acceso a la carpeta de investigación. Eso a nosotros nos parece grave. Y segundo, aquí no se trata de Revolución Democrática que le está dando la espalda. Aquí es el Frente Amplio, en su totalidad, el que le salió a quitar el piso. Entonces la quieren intentar de aislar a ella. Bueno, y lo que nosotros vemos acá es que aquí hay un Frente Amplio del cual ella es fundadora, es probablemente el partido eje del Frente Amplio, el partido del cual ella era presidenta el año 2021, y que hoy día el Frente Amplio en su totalidad la está dejando caer. O sea, porque además no fueron solo miembros de su partido los que ese día lo apoyaron en esa conferencia de prensa que está dando. Aquí habían personas en forma transversal del Frente Amplio. Por lo tanto, ahí es donde nosotros vemos que no es un tema que uno puede acotar quizás a Revolución Democrática, sino que hay un tema más de una estrategia, ¿no es cierto?, de gobierno. La primera persona que salió a criticarla duramente no fueron de su partido, fue la ministra de la Mujer. Que ella es, en la práctica, todos sabemos, una persona muy influyente, repito, en el Frente Amplio. Por lo tanto, aquí no es solamente que lo quieran acotar a Revolución Democrática, yo creo que hay algo mucho más profundo del Frente Amplio, intentar acotar eso acá, y por eso es que para nosotros es tan importante que se pueda transparentar toda la información. Bien, diputado Coloma, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Vamos